¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos otra vez a tocar un tema que lo hemos tocado varias veces ya y que tiene que ver con esta paradoja que es el ser humano y sobre todo cómo se comporta. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, ¿y qué es lo que nos pasa y cómo reaccionamos? Vamos a conversar hoy día con Raúl Sánchez. Él es el director del Centro Clínico del Estado de Ánimo y la Ansiedad. Y desde ese punto de vista, acaban de sacar un estudio que me dejó medio turulato. Por lo menos en las informaciones que vi. Mira, solamente para mostrarte lo que me impresionó. 1 de cada 5 chilenos se siente solo. El 20% de la población se siente sola. 14% de la población sufre de depresión, 27,5% se percibe más ansioso. Las consultas a psicólogos se han duplicado desde el inicio de la pandemia. A ver, ¿es esto algo que la gente vaya a un profesional? Me parece razonable. Que de repente vaya mucha gente a tratar de entender qué cosa me está pasando, ya tiene que ver con un montón de otras variables. Gracias por estar acá una vez más. Gracias a ti y a tu equipo, Fernando. Muy bien. Sí, sin duda, fíjate, las cifras nuestras en salud mental son alarmantes desde hace mucho tiempo. Son inclusive alarmantes desde la prepandemia, no solamente pospandemia. Y efectivamente tenemos lo que llamaríamos malos índices de salud mental respecto al resto del mundo, con una inversión en salud que es por debajo de aquello que debiera ser realizado para poder afrontar adecuadamente esa problemática. A ver, ¿en qué se nota, por ejemplo, nuestra, llamémoslo así, pobreza de recursos para enfrentar esto? Sí, es probablemente la brecha que tenemos, en el sentido de que, si tú lo piensas, Chile tiene índices de mala calidad en salud mental, tanto que, por ejemplo, tenemos mucha patología de salud mental, fundamentalmente los trastornos de la ansiedad, los trastornos del ánimo y los trastornos por abuso de sustancias, entre ellos el alcohol, por ejemplo, y las drogas. Y ese porcentaje, que es mayor que otros países, ¿cierto?, va a la par con que tenemos también, ¿cierto?, una deficiencia en las personas dedicadas a tratar a los pacientes. Léase, ¿cierto?, personal de salud especializado o medianamente especializado. Tenemos además, ¿cierto?, una suerte de cobertura, por lo tanto, de la atención del orden del 20% solamente. Es decir, nosotros solamente cubrimos al 20% de la población que requiere esa atención. Para comparar, los países de nuestros ingresos similares a nivel del mundo tienen el 50% para arriba, lo cual es muy diferente. Además, tenemos pocas camas de hospitales. Por lo tanto, a los pacientes graves, a los familiares les pasa que cuando tienen que hospitalizar a alguien, no hay dónde hacerlo. Además de eso, tenemos pocos dispositivos, por ejemplo, dispositivos en la salud, ¿cierto?, más elemental, la salud primaria, en los ciertos consultorios, en lo que es la secundaria, los COSAM, por ejemplo, o también a nivel terciario para ser atendidos por profesionales capacitados. Y en definitiva, entonces, tenemos una situación en la cual probablemente el mayor problema es que la inversión en salud mental en Chile no es sino un poco más del 2% del presupuesto de salud. Si lo comparas con los países de la OCDE, por ejemplo, ellos te invierten 5, 6, 7, 8%. Por lo tanto, tenemos grandes problemas de salud nosotros a nivel mental, pero no tenemos una cobertura y una inversión adecuada a esa gravedad. Ahora, uno tendería a, de alguna manera, vincular en el título de la institución el ánimo y la ansiedad como dos estados de ánimo, para que valga la redundancia. Pero yo tengo la impresión de que de repente la ansiedad puede ser un poquitito más que una situación particular que le está pasando a alguien en algún momento dado, si es que eso es algo que le repercute durante todo el día y todo el tiempo, esa persona ya tiene otro problema. Es mucho más, yo te diría, consistente que los estados de ánimo que por definición tienden a percibirse como que pasan a veces, después cambian, te ríes un rato, lloras otro rato, en fin. Pero, a ver,
¿qué es un estado de ansiedad en el día de hoy? Sí. Tu pregunta es muy buena porque alguien pudiera francamente minimizar las enfermedades de salud mental o alguien podría magnificar las emociones normales de salud mental. Y efectivamente tienes razón. Las personas vivimos con ciertos niveles de tristeza que son completamente normales. Es para tomar contacto emocional con nosotros y con el mundo y con los seres queridos. Y vivimos también con ansiedad, expresado también como ansiedad, angustia, como una experiencia normal para poder afrontar la vida y poder tener desafíos mejor llevados. Por lo tanto, eso no es ninguna patología. Nosotros no queremos decir que la gente no tiene que sentir, ¿cierto?, niveles de ansiedad o niveles de tristeza que sean normales. ¿Cuál es la diferencia? Que los trastornos de salud mental se definen por enfermedades. Ya es un nivel de gravedad de la sintomatología que repercute muy negativamente, produciendo sufrimiento de las personas, de su medio circundante, que limita notablemente el funcionamiento de ellos en su vida natural y que no mejoran espontáneamente y tampoco se explicarían solamente por un fenómeno adicional que está ocurriendo en la vida. Y son patologías que cuando tú no las tratas a tiempo, va generando una debacle en la persona, en su medio, en su nivel laboral, pero también a nivel nacional, porque tiene altos costos de salud. Por lo tanto, una depresión no es estar bajoneado por un buen motivo. Un trastorno de ansiedad o de angustia no es estar preocupado por algo razonablemente que tenemos que resolver. Ahora, la palabra angustia ha tenido históricamente distintos significados. Yo me acuerdo que mi papá de repente se quedaba así, sobre todo cuando perdía la Católica, se quedaba ahí de repente y me decía, ay, tengo una angustia. ¿Ah? Pero desde ese punto de vista, ¿cómo se tipifica el concepto de angustia llevado a la práctica de hoy? Bueno, probablemente tu papá, claro, tenía razones para estar angustiado. Pero cuando la Católica ganaba, imagino que... No, pues cambiaba absolutamente el estado de ánimo. Ese era un estado normal. Claro. ¿Te das cuenta? Tenía todas las variaciones propias de lo que era circunstancia al respecto. Y probablemente este papá con angustia cuando la Católica perdía no dejaba de funcionar en la vida, no dejaba de ser un ser que funcionara, por lo tanto entonces no era una enfermedad, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Pero tú sientes que algo te pasa cuando tienes angustia. Sí, de hecho, mira, vamos más allá. La gente abusa mucho, y todos abusamos, de estar estresados. Y probablemente tú le preguntas al chileno y todos están estresados, casi todos están estresados, ¿cierto? Es curioso, ya. Pero entendemos que el estrés es una reacción normal a los factores estresores y que se manifiesta por un montón de síntomas, desde lo psicológico, lo físico, ¿cierto? Pero son considerados normales cuando tú tienes que afrontar algo. Me voy a explicar. Estudiante que está a punto de rendir la PAES, ¿tiene estrés? Claro. Si no tuviera estrés, no tendría la energía para seguir estudiando, a pesar de que está cansado, está nervioso, ¿ya? Y hay muchos más ejemplos. Un deportista que está sometido justamente a una competencia, ¿tiene estrés? Claro que sí. Pero ese estrés le permite optimizar sus recursos. ¿Cuál es el problema? Cuando el estrés ya adquiere una magnitud mayor o se cronifica, es cuando comienza a darnos deterioro del funcionamiento. Es cuando ya nos concentramos peor, es cuando rendimos peor, es cuando sufrimos y comenzamos a enfermarnos, no solamente de la cabeza, de la mente, también del cuerpo y de las enfermedades físicas. Por lo tanto, esa diátesis entre lo que es la normalidad y lo que es la enfermedad es un tema crucial que tenemos que aprender en la sociedad a entender. Así, no vamos a psicologizar ni a patologizar las cosas en forma innecesaria. Mira, tú acabas de mencionar ahí al pasar una palabra que a mí me tiene un poquito obsesionado, lo reconozco, porque he estado trabajando y leyendo mucho sobre eso, no necesariamente porque me pase, sino que porque lo noto mucho en gente que pregunta o que a veces me pide para charlas y cosas así, el tema de la distracción, el tema de lo que podríamos denominar, fue un título, un libro de Max Masserman, la sorpresa predecible. Aquellas cosas que están frente a ti, pero tú no las notas, no las ves. Tú como que bloqueas determinadas cosas, te distraes muy fácil. Se te olvidan las llaves, se pasan acá, allá. Y de repente alguien dice, oye, me está viniendo el Alzheimer. Y no, en una de esas hay un problema de atención.
que genera un porcentaje nada despreciable de cosas que después te hacen sentirte pésimo porque tú crees que te está pasando algo mayor, ¿o no? Sí, bueno, dejemos de lado aquellas personas que tienen genuinamente un trastorno por Exacto. déficit atencional, ¿cierto? Que son personas que usualmente se les extravían las llaves, ¿cierto? Olvidan recado, se confunden en alguna información básica y no se acuerdan si cerraron o no cerraron una puerta, en fin. Dejemos de lado lo que sería un trastorno. Sí, efectivamente yo creo que las personas que están con múltiples focos de atención cotidianamente, ya suelen estar distraídos. Efectivamente, no es que les falle la memoria, les falla la capacidad de atender un estímulo en su momento adecuado para después poder fijarlo en esa Exacto. memoria. Y por supuesto entonces, si tú le agregas preocupación, le agregas mal dormir y otras instancias, funcionan claramente como si estuvieran casi demenciados, sin estarlo. Ahora, convengamos una cosa, Raúl, que hay ciertas mitologías en torno a nuestros estados de ánimo y que son muy amplios, que están presentes en todas partes y que yo le he tratado de decir a algunos amigos míos cuando han dicho, oye, quiero ir a ser hipnotizado. ¿Por qué? Le digo yo. Porque, pucha, estoy inventándote, pero se me perdió una cuestión que justo cuando iba hace como 2 meses atrás, y si me hipnotizan yo puedo volver y recorrer todo eso, porque lo has visto en la tele, lo has visto en las películas, que alguien retiene siempre todo y que existe la fórmula de llevarte atrás y recrear eso hasta que pillas la cuestión. Eso yo creo que es, pero una de las mitologías más grandes que debe tener la psiquiatría. No creo que tú puedas hacer exactamente eso. Mira, es una pregunta compleja, pero por supuesto que los tratantes respetamos las creencias de las personas respecto a lo que ellos creen que les puede ayudar en su vida, ¿cierto? Pero también, por supuesto, damos consejería respecto a lo que nos parece. Bueno, sin duda que hipnosis no es una de las técnicas que hayan sido validadas a nivel de las sociedades científicas como una instancia de tratamiento adecuado, pero en algunos casos se ocupa hipnosis. Sí. Por ejemplo, hay ciertas técnicas para poder algún tipo de anestesia, de trabajo de dolor, eliminación de ciertos cuadros de dolor o ciertos cuadros de ansiedad, de obsesión y pueden servir, pero por supuesto está más acotado a ello. Ahora, yo creo que las personas que piensan en hipnosis para entrar ya a estados de recuperación de la salud de cuadros más graves, creo que eso no es recomendado y puede ser hasta inclusive iatrogénico, es decir, producir más daño que beneficio. Ahora, tienes toda la razón en eso. Te quiero llevar a otras variables que sí ocurren con relativa frecuencia. Por cierto, uno no está consciente de eso ni de los nombres que yo voy a dar para eso, pero que yo le llamo el trío selectivo, que es la atención selectiva, es la percepción selectiva y la memoria selectiva. ¿A qué me refiero? Básicamente, tú estás caminando por la calle, etcétera, y de repente en el otro lado de la calle alguien dice tu nombre un poco alto, tú automáticamente como que reaccionas al impulso como si estuvieras conectado, por ejemplo, una cosa así. La misma cosa con la atención. Tú puedes estar escuchando una serie de cosas y te fijas solamente en aquello que te interesa y el resto como 5 segundos después no tienes idea de qué se dijo siquiera. Y la memoria selectiva ni hablar. Uno a veces recuerda básicamente cosas que le generaron algún tipo de situación particular y se olvida muy rápidamente de otras cosas. ¿Cómo funciona esa situación en la vida contemporánea donde básicamente tú tienes que ser una persona que debe producir, que debe manejarse establemente en materia, qué sé yo, amorosa, tienes que educar a tus hijos de una manera que muestre el ejemplo, y sin embargo eres una persona que tienes en la cabeza cosas que son bastante complejas. Sí, bueno, probablemente la sociedad en la cual el tema de lo que es el poder del conocimiento, el tener información, el poder aplicarla y ejecutarla, por supuesto, marca una diferencia enorme entre quienes les puede ir bien exitosamente y quienes no, indudablemente. Y cualquier persona que tenga un deterioro cognitivo real, o lo crea, por supuesto, tiene un hándicap para poder funcionar. Y tomando un poco tu línea, fíjate que efectivamente el mejor ejemplo de lo que le puede pasar a personas con trastorno por déficit atencionales,
que es una patología que en realidad, cierto, se ha especulado a veces que hay muchos más de los que hay, pero muchas veces en realidad son subtratados, que son personas que en realidad, mientras tengan una motivación, pueden concentrarse bastante bien, es decir, les puede ir bien en aquello que les gusta, pero en aquello que les es monótono, aquello que les es más aburrido, difícil, francamente rinden mal. Y por lo tanto pasan por porra, por procrastinar, ¿cierto? Pasan por justamente por ser personas que no tienen las competencias. Y muchas veces nos pasa con estudiantes que fracasan a nivel académico, pero en realidad fracasan en aquella etapa de la vida en la cual tienes mucho conocimiento a veces poco útil. En la universidad puede ocurrir que haya carreras que son muy largas, tienen muchos ramos que en verdad pueden no ser del todo útiles y muchas veces no conllevan el interés de las personas por estudiar ese ramo en particular. Y ellos fracasan a veces por ese tipo de metódica de estudio. Pero si tú los vas a poner en cosas que les gusta, la emoción te da una capacidad importante de atención. Y el ejemplo que tú señalabas, hay personas que a veces pueden recordar algo por la emoción que les generó ese algo, claro, más que por la racionalización que tuvo ese concepto. Es como acordarse de algo que te produjo emocionalmente algo, y eso puede ser positivo, traumático, perdón, negativo, traumático, o positivo, muy reforzante, y marcar una gran diferencia en la capacidad de evocación. Sí. Yo estaba tratando de recordar algunas otras cosas que de repente, sobre todo en el ámbito de la comunicación social, ocurren y que son interesantes de darse cuenta de ellas, porque de alguna manera tiene que ver con lo que nos está pasando. Uno tiende a creer a veces que básicamente la comunicación, por ejemplo, es un intercambio de palabras. Y hay ahí una serie de cosas que le pasan a las personas que no les dan seguridad, pueden ponerse inseguros. Pero hay un elemento que muchas personas, sobre todo los adultos mayores, en un momento dado lo empiezan a hacer, que es: tienes que hacer rutinas. Tú caminas por aquí, para acá. Yo tenía dos hermanos de mi mamá, eran ciegos y sordomudos, y sin embargo podían caminar en la calle porque se dirigían exactamente del mismo lugar al mismo lugar, que era un lugar chiquitito, y hasta que de repente, no sé, pues, aparecía una silla en el medio y todo les cambiaba, se les alborotaba todo porque se rompía la rutina. Y nosotros la rutina tiene hasta cierto punto te da un margen de seguridad, porque repites aquello. Y cuando estás en un mundo de puro cambio hoy día, de cambio tecnológico, cambio en términos de las relaciones entre los países, las posibilidades de guerra más allá, ¿cómo se te altera toda esa lógica? Sí. Tu pregunta es muy buena por lo mismo. Fíjate que interesante eso, porque yo siempre llevo estas cosas a los temas clínicos. Recuerda que yo soy médico, sí, que ve pacientes, ¿cierto? Sí, pero tú eres de lo que... Ahí está. Con mucho orgullo, justamente, tratamos con pacientes. Efectivamente, hay personas que pueden tener una inteligencia normal. Es decir, tú ves sus test de CI de inteligencia, son normales. Pero tienen disfunciones en lo que llamaríamos el funcionamiento ejecutivo, que tiene que ver con esa capacidad de las personas de poder afrontar cambios. Es decir, frente a una realidad que cambia, y como dices tú, el mundo es muy cambiante hoy día, más que antes en muchos aspectos, tú tienes que tener una capacidad de elaborar una estrategia que sirva para resolver el problema, de manera tal que si el mundo vuelve a cambiar o la situación problemática, tú vuelvas nuevamente a tener otra estrategia. Y no que tú perseveres en lo que no sirve, que sería una suerte como de rigidez cognitiva. La flexibilidad cognitiva probablemente hoy día es lo que muchas empresas, ¿cierto?, instituciones buscan en las personas, que es la capacidad de poder probablemente adaptarse a los cambios. Y eso es lo que más podría ser un elemento de inteligencia que marca la diferencia entre el éxito y el no éxito en muchas labores. Ahora, ahí hay un punto que es, para mi modo de ver, extraordinariamente importante en términos del desarrollo del ser humano en el mundo moderno, que es que, vuelvo a la lógica de la rutina, que de repente a ti te genera un nuevo temor el tener que, por ejemplo, hacer las cosas que de una forma totalmente distinta, como por ejemplo usar una aplicación de un banco
en vez de ir al banco que tú siempre ibas y te ponías ahí y conversabas con las personas y sabías cosas, no. Ahora tú haces y tienes que aprender cómo se hace, tienes que entender cómo funciona el celular para hacerte ese, tienes que captar qué tanto todo ese fenómeno que se llama progreso tecnológico de alguna manera atenta contra la estabilidad que tenía la gente con el mundo analógico, digamos. Bueno, si tú le preguntas a las generaciones nuevas, probablemente no hay mucha amenaza. Y yo creo que hay, por supuesto. ¿cierto? Ellos nacen con eso y lo incorporan, en fin. Pero para los mayores de 50 años probablemente se nota la brecha, la dificultad. Claro, probablemente las personas mayores queremos ver personas, queremos hablar con personas, ¿cierto? Y no con aplicaciones que parezcan voces de personas o que escriban como personas, ¿cierto? O que en realidad piensen como personas. Pero es un tema que hoy día yo creo que está destinado a seguir avanzando. Yo no creo que el mundo vaya para atrás en eso. Entonces, obviamente, las generaciones que se han quedado con cierta incultura a nivel cierto tecnológico, informático, probablemente van a seguir sufriendo esa problemática. Ahora, si tú tuvieras que atender a esas variables, insisto, la tercera o cuarta edad, personas justamente, ¿cierto?, con algún tipo de situación de ese orden, podrían requerir, claro, una atención especializada como atender a personas, ¿cierto?, que no nacieron con estas facultades o facilidades, porque el mundo no se las dio y tendrían que tener un trato especial, claro que sí. O si no, las estamos discriminando para esa cultura. Claro, yo siempre he dicho que debiera generarse un material de educación específico de alfabetización digital y que eso debiera ser aplicado a todos lados porque cuando alguien aprende algo o funciona el mundo en dirección de una determinada tecnología y tú no la tienes, o eres ermitaño, o eres el raro del grupo, o eres el tontito. Y desde ese punto de vista, eso debe causar angustia, debe causar ansiedad. Sin duda que sí. Sí. Y por lo mismo, ¿eh? Tú abriste el programa hablando justamente de las emociones y de las depresiones, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Fíjate que yo ahora pensando que se conmemora, ¿cierto?, el mes de la depresión en el mundo, ¿ya? Efectivamente, todos estos puntos que hemos tocado, Fernando, son aspectos que se van francamente alterando severamente en las personas con depresión. Ejemplo, el compromiso cognitivo. Se les altera completamente su capacidad de concentración, su capacidad de pensar, de elaborar, su seguridad básica. Se sienten inseguras, se sienten indecisas, su confianza en sus recursos, les baja la autoestima, la esperanza de futuro, tienen justamente esa esperanza del futuro. Y tienen un montón de patrones de tristezas patológicas, de falta de placer en lo que antes disfrutaba, que les dificulta enormemente que esa población acceda justamente a los cambios adecuadamente y comienzan a fracasar. Y entramos justamente en esa situación de que es un círculo vicioso. Se sabe que las personas con más cuadros depresivos se van empobreciendo y la pobreza te hace tener más patología mental. Círculo vicioso justamente al cual accedemos cuando esa población no tiene correctos o adecuados tratamientos. ¿Qué de alguna manera solución, aunque no sea definitiva, digamos, o perfecta, pero qué tipo de herramientas se disponen o se debieran disponer, si es que no están, para que eso pasara? ¿O en qué parte este mismo problema es tratado de una manera que a ti te diría, oye, eso deberíamos aplicarlo en Chile? Sí. Yo creo que en el Chile de hoy, fíjate, yo creo que efectivamente tiene que de una vez por todas realizarse lo que todos creemos que hay que hacer y que los gobiernos han dicho que van a hacer, que es invertir más en salud mental. 5, 6, 7% del presupuesto de salud. Eso no se ha hecho. De hecho, hoy día entiendo que se ha recortado inclusive, ¿cierto?, el presupuesto de salud y el Colegio Médico y otras instancias están justamente viendo qué está pasando con eso, lo cual va en contra del sentido lógico. Segundo, tienes que generar más recursos puestos en la instancia de atención primaria, donde las personas se atienden por todas las patologías, incluyendo el estar triste, estresado o angustiado, ¿cierto?, para poder, obviamente, contener ahí el tratamiento. No esperar a que estén claramente en la atención secundaria o terciaria, que son más graves, ¿ya? Tercero, es importante que trates a los adolescentes, a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Fíjate que interesantemente, el 74% de las personas con patología mental adulta
partieron entre los 15 y los 29 años de edad. Es decir, parten en personas jóvenes. Si tú no tratas eso en la juventud, después tienes que tratar problemas mucho más graves con las consecuencias que eso implica. Por lo tanto, el tratamiento de las personas más vulnerables, que significa los adolescentes, es un tema crucial. Oye, nos está quedando poco tiempo, pero te tengo que preguntar una cosa en particular, porque está asociado a la vida cotidiana, lo que pasa en el mundo, y que tiene que ver con otra forma, creo yo, tú me podrás corregir, otra forma de qué manera enfrento esto sin que me duela. Hay una forma que tiene nombre bien directo, que se llama el fanático. El fanático, como decía Mark Twain, es una persona que siempre habla de lo mismo y nunca, jamás se le ocurre cambiar de tema. ¿Por qué? Porque la persona adopta una serie de ideas, pero súper centradas, y eso da seguridad. O sea, todos mis amigos, te metes en un grupo, group thinking que le llaman en Estados Unidos, te metes en un grupo donde todos piensan igual y todos miran igual para adelante. ¿Cómo voy a estar equivocado si todos aquí alrededor piensan lo mismo que yo? Y son ideas que no cambian. Y cualquier idea nueva o extraña, las desechas de inmediato, ni siquiera la exploras. Y te transformas muy rápidamente en una persona que puede convivir con el mundo, porque el mundo, tú sabes cómo funciona, en blanco y negro, y yo estoy en el lugar de los blancos. Bueno, yo discrepo de esa visión ampliamente. Y me acordé inmediatamente de cuando, cierto, en Guyana, hace muchos años atrás, justamente todos pensaban lo mismo. Y el líder religioso de ellos justamente provocó un suicidio masivo. Y se mataron pensando que justamente el mundo se acababa. Que el mundo se acababa y llegaban a Dios. Jim Jones en Guyana fue... Y el mundo no se acabó. No se acabó, no. No, ese problema no es que no se acabe, es de que haya gente que crea que se acaba. Y ahí cuando tú tienes a personas que están tan encajonadas en una sola línea, y tú tratas de conversar en la vía lógica, dialoguemos, etcétera, y no sale de aquello. ¿Cómo tú puedes tener familiares así? ¿Cómo tratas a una persona que básicamente no cede en nada que no sea lo que estrictamente cree? Imagínate un político en esa línea. Por eso lo estoy diciendo. ¿Cierto? Imagínate, cierto, personas que tienen el poder de decisión en la vida del mundo, con ese carácter, con esa visión. Yo creo que la rigidez cognitiva, la rigidez del pensamiento es totalitaria y como tal puede ser muy peligrosa para los seres humanos. Bueno, Raúl, muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros en Última Mirada. Y este es un tema que probablemente lo vamos a conversar de nuevo, porque yo tengo la impresión que este es uno de los temas más importantes, no solamente de hoy, del futuro, con los cambios, con las cosas que pasan y cómo se te desarman y se te recomponen determinadas cosas. Bueno, las personas tenemos que ser, de alguna manera, ver dónde cabemos ahí. ¿O no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos tempranito en la mañana con CNN Chile Radio, y en la noche, por cierto, aquí mismo, en Última Mirada. Hasta luego.